11 años hace que Néstor Kirchner partió a la inmortalidad. 11 años. A mí me parece que fue ayer. Cuando me lo contaron no lo podía creer. Yo le fui ganando afecto a ese flaco con el paso del tiempo. No fue amor a primera vista. No me podían obligar a que tuviera amor a primera vista por nadie. Él, como dijo, era una generación diezmada. A mi generación la habían, le habían destrozado sus sueños. Yo soy de la generación de los 80, soy la inmediata generación después de los 70. Generación que vivió con la democracia se cura, se come, se educa y las huelgas de Saúl. Vivimos todo ese fervor y después vivimos todo el desastre que fue la década del 90, con Menem, con Cavallo, con las relaciones carnales, con la enajenación del patrimonio nacional, con la exclusión, con el 1 a 1. Y sobre todo con las leyes de impunidad y también con una enorme pata de elefante en el pecho que era el fin de la historia, el fin de las ideologías, esa contracara del cinismo total y absoluto que era el posibilismo, ¿no? Nosotros queríamos militar y nos mandaron a palazos a casa. Y muchos de esos predicadores del desaliento, yo los veo retornar hoy. Están por ahí, ¿eh? Los administradores del no hagamos demasiado ruido están siempre ahí. Pasó el 2001 y después pasó Néstor. Y Néstor le dio a este país otra posibilidad. A nosotros como generación también otra posibilidad. Y a nuevas generaciones también le dio otra posibilidad a través de organizaciones del aliento a trasvasamiento con los jóvenes. Hay un montón de jóvenes en la política que entraron a la política gracias a Néstor. Gracias a Néstor y a Cristina, ¿no? Se le debe mucho a Néstor en este país. Y voy a decirlo así, del que menos se esperaba un 22%. La esperanza no era del 100%, era del 22%. Del que menos se esperaba, apareció una agenda de derechos humanos potentísima, una agenda de derechos igualitarios con el colectivo LGTBIQ también potentísima, una agenda de pueblos originarios potentísima, una agenda de soberanía vinculada al tema de la deuda externa potentísima también. Fue una gran sorpresa para muchos, entre los que me cuento. Con Cristina estaban las cosas más claras, pero Néstor siempre fue un acertijo para nosotros hasta que lo vimos actuar. Y ahí nos dimos cuenta que a la gente no hay que verla tanto por lo que dice, sino descubrirla en lo que hace. Y es evidente que ese flaco que tenía a la generación de los 70 metida en los riñones, llegó y pateó todos los hormigueros que podía patear, porque llegó para ser distinto. Llegó y dijo, entre otras cosas, no que iba a dejar las convicciones, que no iba a dejar las convicciones, digamos, en la Casa Rosada, en la puerta de la Casa Rosada, sino que dijo que había convicciones, cosas que estaban prohibidas. Las convicciones eran parte de los armados testimoniales de la izquierda tradicional o no tradicional, pero convicciones era ser tonto, tener convicciones era ser tonto en ese tiempo. Reclamar por los derechos era vivir en el 45. Y vino Néstor y dijo, no, se equivocan, yo voy a construir con todos ustedes, con los olvidados, con los postergados, con los ninguneados, con los estigmatizados, con
Con los que tienen razón, dijo Néstor. Y nos cambió la vida. Le dio la razón a los hijos, a las madres, a las abuelas. Le dio la razón a los trabajadores frente a los empresarios. Le dio la razón a los trabajadores y a los empresarios, en tanto y en cuanto generaran trabajo. Le dio la razón también a los empresarios, si fueran nacionales y aportaran a la economía productiva. Le dio la razón a los trabajadores de la cultura, a los que sentó en su sillón. Hoy estaba viendo fotos de León Gieco. Una vez que llegó ahí, el sillón de Rivadavia era del sillón de León Gieco. Recibió a Spinetta en la Casa Rosada. Se declaró hijo de las madres de Plaza de Mayo. ¿Qué más podemos pedir, no? Una vez se puso un casco amarillo, rodeado de trabajadores. Pero no fue solo una foto. Creó 6 millones de puestos de trabajo. Entre él y entre Cristina crearon 6 millones de puestos de trabajo. Había lío con unos docentes y fue y resolvió el lío. Dándole la razón ¿a quién? A los docentes y a las docentes. Néstor acomodó un poco ese país desacomodado, desordenado por el neoliberalismo de los 90. Ordenó las prioridades según las entendíamos muchos, la gran mayoría. Por eso pasó del 22% de los votos al 45, 47 y después Cristina llegó al 54. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que la gente quería que hiciera. Le tengo un enorme cariño a esa figura. Tengo una admiración política, pero después tengo un cariño personal. Porque Néstor, por su historia, quizás estaba destinado a esto, pero parecía estar destinado a otra cosa. A ser un gobernador más. De esos tantos gobernadores que hay, que son reyes de comarca, que trabajan sobre un clientelismo desaforado y que llegan después a una instancia nacional y hacen las mismas cosas. Porque el otro día yo escuchaba a Máximo Kirchner cuando dijo, todos los jefes de gobierno porteños son los que llegan y hacen lío. Mira, también vinieron otros gobernadores que son un desastre. Menem no era porteño. Y de la Rúa fue, es verdad, jefe de gobierno porteño, pero era cordobés. Yo creo que Néstor trajo un verdadero federalismo, que es el federalismo dolorido de la Patagonia. El lugar que ha sido refugio de muchos y de muchas. Un lugar que vive casi al desamparo, ¿no? En un clima hostil, lejos de casi todo, en el córner del mundo, ¿no? Y me parece que allí Néstor forjó un carácter, y ese carácter lo trajo acá, porque si hay algo que es argentino, es la Patagonia Argentina. O sea, si hay algo que reúne gente de Córdoba, de Mendoza, de Salta, de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Tucumán, de Río Negro, es la Patagonia Argentina. No hay nada más argentino que la Patagonia. Allí están todos los que tuvieron los sueños rotos y que van a la Patagonia a tratar de repararlos, a reconstruirlos. Y se encuentran con una realidad y la asumen allí, pero construyen algo desde la nada muchas veces, ¿no? No me refiero a los pueblos originarios que estaban desde antes. Me refiero a esa gran cantidad de patagónicos y patagónicas de primera, segunda y tercera generación, o cuarta generación, ya a esta altura, que en esos vientos, en esos vientos helados, en esos fríos, en ese desamparo tan alejado, construyen algo como su mundo, su lugar en el mundo, ¿no? Entonces quizá ese sentir nacional, es el que Néstor trajo iba a decir bajo el poncho, abajo del saco, ¿no? Y lo puso a disposición de un montón de argentinas y de argentinos que quizá no sabían, o no querían saber, o no estaban demasiado conformes con ser argentinos o argentinas. Y los convenció de vuelta de que esto tenía una posibilidad, de que ser argentino o argentina tenía una posibilidad. Era una posibilidad. Era una posibilidad de tener una vida digna, era una posibilidad de tener un futuro, era una posibilidad de volver a creer en algo, era la posibilidad de tener una pasión. Me sale decir 11 años después de su muerte, como lo digo casi todos los 27 de octubre, gracias Néstor.
Tengo que decir también que hay un antes y un después de Néstor. Néstor puso la vara muy alta. Lo escuchaba el presidente recién en la cancha de Morón. El presidente fue el jefe de gabinete de Néstor Kirchner hasta que después decidió desoírlo, desobedecerlo, porque Néstor dijo siempre cuiden a Cristina. Y hay un pueblo para cuidar a Cristina. Y quizá en ese momento, equivocadamente, el presidente actual no estuvo. Bueno, son decisiones, son elecciones. Ahora está. No lo vi a Cristina hoy en el acto, sinceramente. Lo vi a Moyano, sí que estaba atrás. Lo vi a Chino Navarro, lo vi a Martín Sabatella, lo vi a Guado de Pedro, lo vi a Máximo Kirchner, a Sergio Massa, a Álvarez Rodríguez. Bueno, la verdad es que estaba allí la expresión, la representación del conjunto, del Frente de Todos. Y creo que el discurso del presidente fue correcto. Creo que si se lo desgraba, uno va a estar de acuerdo en todo lo que dijo. Porque el problema no es el discurso ni es el acto. El problema que estamos atravesando hoy es cuánto de verdad, cuánto de Néstor de verdad tenemos encima. Cuánto Néstor tenemos como dosis en sangre los argentinos y las argentinas para convencernos de que una vez más nos podemos poner de pie. ¿Cuánta dosis en sangre tenemos de Néstor para darle nuevamente épica a un proyecto nacional y popular? ¿Qué tan cierto es que hay que pelearse con las corporaciones cuando por un lado les criticamos, hoy dijo el presidente, la concentración económica, pero no criticamos la concentración comunicacional? Porque la concentración comunicacional es la que hace posible la concentración económica, señor presidente. Es verdad, Néstor no se peleó con Clarín, pero cuando Cristina decidió impulsar la ley de servicios de comunicación audiovisual, Néstor se puso a militar la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque jefa hay una, no hay 25. ¿Y por qué digo esto? Digo esto por homenaje a Néstor. Hoy homenajeamos a Néstor en el día de su muerte. Y me da la impresión que Néstor hubiera querido que lo recuerden, tratando de ser fieles a su legado, ¿no? Y estoy tratando de serlo, simplemente. Estoy tratando de ser fiel a aquello que nos conmovió, que nos convocó. Y estoy pidiéndole a aquellos que hoy lo homenajean o lo homenajearon allí en Morón, que sean un poco como Néstor. Que peleen contra los que tienen que pelear, que sean duros con los que tienen que ser duros y que sean amorosos con los que tienen que ser amorosos. La gente está muy dolorida. Los que creemos estamos un poco desahuciados. Los que querían comer llegan a gatas a la comida. La política vuelve a poblarse de cínicos y de traidores. Veo un montón de gente que podría votar tranquilamente la ley de impunidad. Entiendo, es un gobierno amplio, diverso y plural. Vamos a festejar la ley de etiquetado frontal. Un gran logro. Y muchas de las leyes que se votaron en esta sesión maratónica que hubo en diputados son grandes cosas. Son grandes cosas. Que nadie se confunda. Pero eran más grandes las cosas que soñaba Néstor, me parece. Porque soñando cosas más grandes nos llamó a estar con él. Hoy pareciera que molestamos a algunos. Bueno, a mí, y lo tengo que decir, me molestan más los que no están a la altura de Néstor. Por eso digo que hay un antes y un después de Néstor. Voy a pasarles ahora un audio. En realidad es una edición de varios discursos de Néstor Kirchner que preparó la Cámpora. La Cámpora es la organización juvenil que ustedes conocen, muy criticada por la CGT, por los gobernadores, por el PJ tradicional. El que no tiene una puteada para la Cámpora no saca patente
de peronista, parece, ¿no? Pero la verdad sea dicha, esa es una construcción de Néstor. La cámpora existe porque Néstor quiso que existiera. Me acuerdo un acto que hicieron en una par Néstor, estuvo allí, está incluso Facundo Moyano, que ahora dejó de ser diputado, se casó, no sé qué, y quiere discutir la flexibilización laboral. Mirá lo que son las cosas, ¿no? Pero allí está la cámpora, haciendo sus videitos, haciendo sus cosas. No la pongo como modelo de nada, pero es la única organización que fue creciendo, creciendo, creciendo y creciendo, ¿no? Mientras los gobernadores siguen creciendo en su provincia y no mucho más, mientras la CGT se vuelca a la derecha más que nunca. Ahí está la cámpora, chiquitita, empezó chiquitita, tan criticada, ahí está, tiene intendente, tiene diputados, tiene senadores. Y tiene organización, porque la organización, decía un tipo que sabía de esto, que era un general, vence al tiempo. Le voy a pasar este audio, es breve, es una edición, insisto, de varios discursos de Néstor Kirchner, donde me parece que está el espíritu de Néstor, más que en cualquier otro discurso que haya escuchado hoy. Esto es Fuerte y al Medio. No somos un gobierno dispuesto a convivir con la obsecuencia. Siempre estaremos jugando al filo. No nos interesa la falsa gloria de puestos cortos, porque este gobierno no está buscando ser premiado por el poder central. El único compromiso que podemos tener los funcionarios del pueblo con el pueblo y no con sectores o círculos del privilegio, y aquellos que llegan con el voto del pueblo tienen la obligación política y moral de gobernar para ese pueblo y dejar de hacer de la política una ciencia especulativa y fría detrás de despachos y escritorios. No vamos a ser obedientes, no nos interesa portarnos bien para ver cómo nos premian. No nos vinimos a quedar sentados toda la vida donde estamos. Se puede triunfar en política cuando triunfa el pueblo, porque es el único triunfo que vale la pena. Dejemos los miedos de lado. Nosotros estamos en política porque creemos que el pueblo debe ser protagonista de la lucha de la justicia y la dignidad. Estamos en política porque creemos en la liberación nacional. Estamos en política porque a lo único que le tenemos miedo es a la entrega, a lo único que le tenemos miedo es a generar una democracia domesticada donde nuestro pueblo sea simple espectador. Por eso nosotros vamos a salir casa por casa, rancho peronista por rancho peronista. Tenemos que entender que la etapa que viene da lugar solamente para un gobierno revolucionario que asuma las contradicciones sociales y que definitivamente empecemos a transitar por el camino de la construcción de esa Argentina justa, libre y soberana que tantas veces hemos proclamado. Tomemos posiciones claras para generar un verdadero gobierno revolucionario, para que Perón y Eva Perón desde el cielo vea que su legado histórico del pueblo argentino está encontrando el vaso comunicante en militantes que están dispuestos a despojar definitivamente la envidia, la mezquindad, el enfrentamiento estéril, el preocuparse si un compañero crece más o menos que el otro y cortémosle las patas, sino que necesariamente en el peronismo están haciendo la necesidad de acordarnos de una vez por todas de los más humildes, de los desposeídos de siempre, como dicen, que tenemos miedo a veces de ponernos al frente de su protesta, que tenemos miedo de ponernos al frente de su actitud contestataria. Y nosotros, este militante que está en la Municipalidad de Río Gallegos cumpliendo simplemente una función temporal, si hay protesta va a estar al frente de la protesta, si hay una actitud contestataria va a estar al frente de la actitud contestataria, va a estar con ustedes y al frente encaminando esa lucha que nos lleva a la Casa Rosada y volvamos a escuchar el candor del pueblo sabiendo que esa casa sirve para instrumentar la justicia social y no para que sea el paraíso de los banqueros internacionales donde nos van entregando día tras día. Donde pareciera ser que cuando se acercan etapas electorales hay que tratar de diferenciarse de cualquier forma, creyendo que con eso se va a construir una alternativa, y se alejan del lenguaje y de las necesidades de la gente. Que recupere la JP, no una agrupación de compañeros jóvenes, sino una política dentro del movimiento que se exprese como proyecto de poder, que le discuta al resto de las estructuras del peronismo las medidas a llevar, las acciones a seguir y el camino por el cual debemos andar. Que ustedes se pongan de pie, que construyan una diligencia, así van a volver los jóvenes al movimiento. Porque acá ser gobierno es una circunstancia. Si somos gobierno y no llevamos adelante el proyecto que tenemos que llevar, seremos verdaderos obstáculos de ese camino que debe transitar la nación. Ese es nuestro mensaje. Ese es el mensaje de una generación que fue golpeada, torturada, desaparecida y presa. Asumamos nuestra historia, asumamos nuestra bandera, no le tengamos miedo al presente y al futuro que viene y construyamos la felicidad de los argentinos. El frente para la victoria.
va a tener como concepto claro y concreto decir la verdad, aunque duela. Cuando hay que decir que no, se dice que no. No podemos por esto y esto. Y cuando podemos no se dice que sí, se hace.